El 5 de noviembre de 2010, la vida de uno de los narcotraficantes más peligrosos de México llegó a su fin. Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, mejor conocido bajo su nombre de guerra, Tony Tormenta, fue abatido en la ciudad fronteriza de Matamoros, en el estado de Tamaulipas. Este hombre no era un criminal cualquiera, sino que se trataba de uno de los jefes del Cártel del Golfo, uno de los carteles más grandes de América Latina de esa época, que se disputaba el liderazgo regional contra los Zetas y Sinaloa. No obstante, para el gobierno mexicano y su campaña contra el crimen organizado, que tomó mayor fuerza en 2006, eliminar al capo no fue tarea fácil. La operación fue masiva y requirió la participación de más de 600 infantes de la Marina Mexicana, quienes utilizaron camiones, automóviles y otros elementos para bloquear los caminos hacia la frontera con Estados Unidos y así evitar la posible huida del capo. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer la historia detrás de la caída del peligroso narcotraficante Tony Tormenta. Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén fue uno de los narcotraficantes más peligrosos de México y junto a su hermano Osiel tomaron el liderazgo del Cártel del Golfo. En los 90 construyeron un vasto imperio criminal que encontró su epicentro en Tamaulipas, donde los Cárdenas Guillén crearon a los Zetas a partir de reclutar a exmiembros de las Fuerzas Especiales Mexicanas, quienes actuaron como guardaespaldas de los capos. Para el año 2013, el Cártel del Golfo era considerado un peligro mundial de acuerdo al FBI y otras organizaciones de justicia internacional. Los narcotraficantes habían encontrado su lugar junto a la camorra italiana, los yakuza japoneses y el Círculo de los Hermanos de Rusia, las mafias más temidas del planeta. Pero la fama no solo les trajo poder, sino también enormes problemas. Por una parte, Osiel fue detenido en un operativo conjunto entre las fuerzas mexicanas y las autoridades norteamericanas y aún cursa sentencia en el estado de Texas. Al mismo tiempo, una enorme traición comenzaba a fraguarse en el cártel. Los Zetas se habían fortalecido al punto de que planeaban separarse por cuenta propia. En este terrible clima, Antonio y sus otros dos hermanos intentaron cubrir el vacío de poder que dejó Osiel, lo que los puso en el centro de la mira, tanto de sus enemigos como de la justicia estadounidense. Pocos creerían que, de ser un pequeño dealer en la década de los 80, Antonio llegaría a convertirse en uno de los hombres más temidos y buscados del continente. Bajo el seudónimo Tony Tormenta, nombre de guerra con el que dirigía las operaciones en la zona del Golfo, este hombre organizó la logística, empaquetado y traslado de incontables kilogramos de droga hacia Estados Unidos a través de la frontera con Brownsville, Texas. Su poder se extendió por toda la costa este de México, al menos hasta el 2009, cuando sus propios hombres disputaron el territorio. Los Zetas, el cártel más violento que había visto el país latinoamericano hasta la fecha, se levantó contra los hermanos Cárdenas Guillén, comenzando así una brutal guerra que convirtió a Tamaulipas en un eterno campo de batalla. Con los sicarios de los Zetas a sus espaldas, Tony Tormenta no vio que desde el norte llegaba otra tormenta. La DEA, oficina especializada en combatir el narcotráfico en Estados Unidos, presionó al gobierno mexicano para que golpeara al Cártel del Golfo. El plan era simple: si le cortaban la cabeza a la serpiente, el cuerpo eventualmente moriría. Así comenzó a forjarse un amplio operativo para detener al capo criminal, que involucró al Ejército y a la Marina de México, quienes emplearon a 660 efectivos para sitiar toda la ciudad de Matamoros, cuartel general de los malvivientes. El 5 de noviembre de 2010, la ciudad de Matamoros amaneció deshabitada, como si ese día el mundo se hubiera detenido. Las escuelas suspendieron las clases, los servicios públicos de transporte redujeron su servicio al mínimo y las dependencias gubernamentales quedaron completamente cerradas. La mayoría de los comerciantes no abrió sus puertas al público. La muerte llegaba junto al viento y no había escapatoria posible. Los 3 puentes que conectan México con Estados Unidos habían sido bloqueados con camiones militares y vehículos de gran porte. Las persecuciones comenzaron temprano, con disparos y explosiones chisporroteando por toda la urbe. Cientos de infantes de marina habían entrado en Matamoros con armas largas, escopetas y hasta lanzagranadas. Pero del otro lado, no los esperaban delincuentes comunes y corrientes. Tony Tormenta dirigía al que por entonces era el cártel más peligroso de la región, por lo que sus hombres estaban preparados para enfrentar cualquier amenaza.
La guardia privada de Tony eran los Escorpiones, sicarios altamente entrenados que no sentían temor de plantarle cara ni a las fuerzas de la ley ni a sus enemigos dentro del narcotráfico, los Zetas. Las batallas comenzaron a darse en todos los puntos de la ciudad y los narcotraficantes decidieron secuestrar vehículos civiles para bloquear la llegada de refuerzos militares. Todos los caminos quedaron cerrados, tanto por elementos de las fuerzas del orden como por los malhechores. El primer choque entre criminales y fuerzas federales ocurrió a las 10 de la mañana, en un cruce de calles justo frente a la vieja sede de la Procuraduría General de la República, donde el intercambio de balas causó la muerte del reportero Carlos Alberto Guajardo Romero, quien se había acercado al lugar a cubrir la brutal escena. A partir de este momento, la violencia se extendió como un incendio por toda la ciudad y el pánico cundió entre los inocentes vecinos de Matamoros, que poblaron las redes con mensajes desesperados. Para las 3 de la tarde, las fuerzas navales mexicanas dieron con el paradero de Tony Tormenta y acudieron a su captura, aunque fueron recibidos por el fuego de armas de alto calibre y granadas. Los sicarios defendieron a su líder hasta las últimas consecuencias. El capo del Cártel del Golfo intentó una huida a bordo de una camioneta negra, protegido por sus guardaespaldas personales, que llevó el combate a lo largo de las calles de Matamoros. En la persecución del infame líder participaron 170 elementos de la Marina, que se movilizaron en 3 helicópteros y 17 vehículos tácticos, con tal de detener la escapada desesperada de Cárdenas Guillén. Finalmente, cerca de las 6 de la tarde, las fuerzas mexicanas pudieron detener a Tormenta junto a su guardia personal y se cruzaron en una intensa balacera. En el fuego cruzado, el capo del narcotráfico fue herido de muerte, al igual que 2 de sus hombres y 3 operarios del ejército. Tony Tormenta murió abatido por las balas de los infantes de Marina, poniendo fin a casi 10 años de terror al frente del Cártel del Golfo, aunque su terrible legado sería continuado por sus hermanos, si bien con menor presencia. La operación fue considerada un éxito y celebrada por el gobierno de México, la DEA y las autoridades estadounidenses como un duro golpe al narcotráfico en la frontera norteamericana. No obstante, existen varias contradicciones entre los resultados, ya que algunos informes aseguran que ese día fallecieron 50 sicarios del Cártel del Golfo, gracias a las acciones del Ejército y la Marina mexicana. Por su parte, medios de Estados Unidos, especialmente de Texas, publicaron que la cifra de muertos había sido cercana a 100 entre criminales, soldados y civiles. Por otro lado, la muerte de Tony Tormenta también generó una brutal ola de violencia en la costa este de México, ya que los Zetas aprovecharon el periodo de acefalía del Cártel del Golfo para lanzar una campaña por el poder regional, lo que se tradujo en más de 10.000 muertes a raíz de las guerras entre narcotraficantes. En 1978, el bajo mundo mexicano cambiaría para siempre cuando 3 peligrosos criminales se unieron para formar una nueva organización dedicada exclusivamente al narcotráfico. El Cártel de Guadalajara, también conocido como Cártel de Jalisco, gobernó la zona con un puño de hierro que llevó el infierno hacia la población civil, regando de sangre toda la región. Sus capos, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, se aseguraron de crear un corredor para transportar opio, marihuana y cocaína hacia los Estados Unidos, convirtiéndose en los hombres más buscados por la DEA, fuerza especializada en el combate contra el narcotráfico. En 1985, uno de los hombres más peligrosos del continente americano, Rafael Caro Quintero, fue detenido en Costa Rica, cortando así una de las cabezas del brutal Cártel de Guadalajara, hecho que comenzó con la decadencia de la organización criminal. Pero en 2013, debido a un cuestionado fallo judicial, el narcotraficante quedó en libertad. Si bien su poder había disminuido enormemente desde el 85, tanto la DEA como el gobierno mexicano consideraron la liberación del criminal como un golpe a su honor, por lo cual comenzaron a trabajar en un nuevo operativo para recuperar al ex líder del Cártel de Guadalajara. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer el nuevo arresto del narcotraficante Rafael Caro Quintero. El 15 de julio de 2022, un esfuerzo conjunto entre autoridades mexicanas y la Agencia Antidrogas norteamericana logró la captura de quien supo ser uno de los criminales más peligrosos de Latinoamérica.
Rafael Caro Quintero se encontraba en la lista de los 10 más buscados del FBI, con una recompensa por su cabeza de $20 millones, la segunda más alta de la historia y tan solo superada por la de Osama Bin Laden de 25 millones. El malhechor de 69 años ya no tenía tanta influencia en el narcotráfico regional, pero su captura no estaba tan ligada a que fuera un peligro en sí, sino a un hecho más simbólico. Para comprender la importancia de la aprehensión de Caro Quintero, debemos remontarnos a finales de la década de los 70, cuando un grupo de pequeños traficantes de drogas se aliaron para crear una organización regional que ocuparía una vasta extensión del territorio mexicano. En 1978, Caro Quintero se unió a Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo para crear el Cártel de Guadalajara, aglutinando sus operaciones criminales dentro de lo que sería la primera de muchas instituciones mafiosas dedicadas exclusivamente al narcotráfico. En muy poco tiempo, el cártel tuvo la infraestructura suficiente para ampliar sus operaciones en la Tierra Prometida, Estados Unidos. Cruzaron decenas de miles de toneladas de drogas por la frontera hacia el norte, ganando así millones de dólares, pero también poniendo sobre sus cabezas la mira del gobierno norteamericano. Para comienzos de los 80, a Caro Quintero se lo conocía como el narco de narcos. Sus operaciones no solo eran grandes en volumen de carga, sino que también eran profundamente temerarias, haciendo que casi desde el principio de su carrera, Caro Quintero fuera un objetivo deseado por la DEA, la Oficina Antidrogas norteamericana. Para 1984, la fortuna del mafioso se estimaba en más de $500 millones de la época, lo que hoy serían unos 1.300 millones, todos cimentados a través de la plantación, tratamiento y transporte de narcóticos como la marihuana, el opio y la cocaína. No obstante, Caro Quintero conocía los métodos de las mafias italianas, cuyos capos se volvían benefactores de la región donde vivían, ganándose así el respeto y, aún más importante, el silencio de los locales. Así el narco se convirtió en un filántropo de Sinaloa, donde construyó carreteras, además de que compartió su riqueza con la gente de su pueblo, Badiraguato. Ese mismo hombre empleaba a más de 10.000 personas en una situación cercana al esclavismo, que se dedicaban a la plantación, cosecha y tratamiento de los narcóticos transportados por todo el territorio norte. Caro Quintero reinaba sobre la pobreza, la desesperación y la sangre, mientras se enriquecía a través del esfuerzo de aquellos que menos tenían. El secuestro, la extorsión y el asesinato se convirtieron en monedas corrientes para el Cártel de Guadalajara, una casilla más que marcar en el trabajo administrativo de ser un capo mafioso. Pese a esto, muchos locales llegaron a admirar a Caro Quintero, a quien incluso escribieron muchas canciones, y por eso no sorprende que la traición real haya llegado desde el norte. La DEA había infiltrado varios agentes encubiertos dentro del Cártel de Guadalajara, con el fin de capturar a sus jefes. Fue en 1984 cuando se lanzó el primer gran operativo contra el cártel, con el ataque al rancho El Búfalo, cuartel general de Caro Quintero y sus socios, que tenía 1.000 hectáreas de tamaño. Para la operación se dispuso de 450 soldados del ejército mexicano apoyados por helicópteros, que lograron capturar a decenas de criminales y quemaron 8.000 toneladas de marihuana, en lo que es recordado como la mayor destrucción de drogas de la historia de México. No obstante, el operativo sobre El Búfalo causó la respuesta de los narcotraficantes, que detectaron agentes de la DEA entre sus filas. Como represalia, un agente de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos y un piloto de la Fuerza Aérea Mexicana que se habían infiltrado en el cártel fueron ubicados y secuestrados por los criminales. Enrique Camarena Salazar y Alfredo Zavala Abeler fueron torturados y asesinados. Sus cuerpos fueron hallados el 5 de marzo de 1985, atados de pies y manos y dentro de bolsas de plástico. Esto causó la furia de la DEA, que presionó a México para que castigara a la organización criminal en lo que se llamaría la Operación Leyenda. Caro Quintero decidió huir hacia Costa Rica, pero ya tenía a los norteamericanos tras su huella. En septiembre de 1985, Caro Quintero fue detenido en el rancho La California, en Costa Rica, y tras su procesamiento fue sentenciado a 40 años de prisión. Pero en 2013, debido a un fallo judicial bastante cuestionado, la justicia mexicana decidió otorgarle la libertad al que fuera el narco de narcos. La influencia del capo había disminuido enormemente durante sus casi 30 años en prisión y era considerado más una antigua leyenda que un narcotraficante en actividad.
No obstante, al poco tiempo de su liberación comenzaron a correr las sospechas de que Caro Quintero había vuelto al negocio con una organización llamada el Cártel de Caborca, aunque nunca quedó del todo claro si estaba comandado por él. Pero la DEA aún quería venganza por la muerte de Enrique Camarena Salazar, y desde el momento en que fue liberado, Caro Quintero fue perseguido por la agencia norteamericana. Tras varias amenazas y operativos que intentaron cercar al narcotraficante, el golpe llegó en 2022, cuando nuevamente la cooperación entre Estados Unidos y México logró dar con el paradero del mafioso. En julio de ese año, el ejército norteamericano envió a varias divisiones, apoyados por el Cuerpo de Perros de la Marina, en respuesta a una alerta anónima que aseguraba que Caro Quintero se escondía en el municipio de Choix, Sinaloa. Durante el operativo, un helicóptero que transportaba 15 elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas cayó a tierra. 14 soldados murieron y uno resultó gravemente herido. Aunque se desconocen las causas del siniestro, el presidente López Obrador aseguró que estuvo relacionado a la captura del narco, además de que envió un mensaje de pésame a las familias de los soldados. Pero el héroe de la historia fue el perro Max, un canino de la Marina que persiguió el rastro del narco de narcos hasta hallarlo escondido entre matorrales. Caro Quintero, a sus 69 años, fue puesto nuevamente en custodia, lo que representó un triunfo simbólico para el gobierno mexicano y para la DEA, quienes consideran que pudieron más que la corrupción del sistema judicial. El 2 de julio de 2022, el Estado mexicano anotó un gran punto en la lucha contra el narcotráfico. Francisco Torres Carranza, mejor conocido como el Duranguillo, fue detenido junto a algunos de sus hombres. Pero el operativo no fue fácil. 15 soldados debieron enfrentarse a una fuerza de sicarios que los cuadruplicaba en número y que amenazó con barrer a toda la brigada. En una misión contra todas las posibilidades, los efectivos mexicanos miraron a la parca a los ojos y se pararon contra el destino de una lucha que dejó muertos en ambos bandos, pero que resultó en un triunfo para el ejército. Con la captura del capo regional, México le asestó un duro golpe al cártel de Sinaloa, ya que el Duranguillo es uno de los hombres de mayor confianza de los hijos del Chapo Guzmán, quienes dirigen la peligrosa organización criminal de extensión federal. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer el brutal enfrentamiento entre las fuerzas del orden y decenas de sicarios mexicanos. Fue en el municipio de Altar, Sonora, localidad mexicana que servía de refugio a una cantidad nada despreciable de criminales. La tarde era extremadamente calurosa y el sol se resistía a bajar en el horizonte mientras iluminaba las calles del centro comercial. Era un día espléndido, no obstante, los vecinos del lugar no paseaban por la calle ni disfrutaban de la jornada al sol. Un cierto aire a peligro y muerte se había apoderado de Altar, una neblina invisible a la que desgraciadamente los lugareños de ciertas regiones de México están muy acostumbrados. Ese olor a inminencia invadía las calles, mientras una pequeña brigada de soldados patrullaba el lugar. El más experimentado, el teniente que oficiaba como líder de la tropa, vigilaba el horizonte, ya que tenía varios años de experiencia operando contra el narcotráfico en la región. El resto de los elementos eran un sargento, 2 cabos, un operador de ametralladora, 2 choferes, un paramédico y 7 infantes del ejército. Sus uniformes color caqui, con chalecos antibalas y cascos, los camuflaban pobremente en el paisaje suburbano. Al verlos llegar, los comerciantes comenzaron a bajar sus cortinas y los empleados de la tienda Oxxo dejaron sus puestos para refugiarse en las bodegas. No había iglesias ni campanas que señalaran el comienzo de la balacera, pero la escena se asemejaba cada vez más a una película del western norteamericano. 15 hombres rodeados de soledad y temor en una calle despoblada, cortada por el abrasador sol de la tarde. 15 hombres que eran muy conscientes de lo que estaban buscando, algo muy similar a la muerte, pero a la muerte digna que ubicaría su nombre en el panteón de los héroes en una lucha que parece no tener fin en América Latina. Entonces aparecieron. Las camionetas negras ingresaron a la calle principal del barrio. La primera era una enorme Ram muy costosa e iba cargada con 4 hombres armados con rifles militares.
En ella el teniente pudo distinguir el rostro de su objetivo, Francisco Torres Carranza, el hombre que habían ido a buscar y que debían llevar vivo ante la justicia. El Duranguillo, como le dicen los del cártel de Sinaloa, no es un criminal cualquiera. Hasta ese momento era la mano derecha de los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, y representaba la mano de la mafia mexicana en 6 distritos enteros. Capturarlo no sería tarea fácil, ya que esto ralentizaría las operaciones del cártel durante algunos meses como mínimo. El teniente dio la voz de alto y luego de una breve persecución lograron detener la camioneta de los criminales. El Duranguillo fue extraído del vehículo y lanzado al suelo. Ningún elemento del ejército fue suave con el narcotraficante. Duros brazos retenían su espalda y la suela de una bota apretaba su garganta contra el piso. Todos los mexicanos eran conscientes de los ríos de sangre que habían corrido entre las manos de Francisco Torres Carranza y sus brigadas de sicarios. Los soldados encontraron poca resistencia, pero los problemas recién estaban comenzando. En el handy del capo criminal se escuchó la voz desesperada de uno de sus lugartenientes. ¡Aguanten, aguanten! ¡Estamos yendo a rescatarlos! Y el mensaje de radio no mentía. Antes de que los soldados pudieran disponer del capo de Sinaloa, un pequeño ejército de sicarios vestidos de negro y empuñando armas largas, ametralladora y rifles militares, rodeó a los efectivos mexicanos. Antes de comenzar la balacera, uno de los caudillos gritó hacia los soldados ofreciéndoles un intercambio: 10 millones de pesos mexicanos a cambio de su jefe. La oferta era tentadora, poco más de $500,000 a repartir entre 15 hombres y hasta la posibilidad de salir vivos, caminando, de una redada mortal. Pero los efectivos se mantuvieron incorruptibles e imperturbables. Si salían de altar, sería con el Duranguillo como prisionero. El teniente, sin temor en su voz, respondió al grito de «Entonces nos morimos todos». Los sicarios tomaron su decisión frente a la negativa de los operarios. La muerte en sus ojos, el peligro en sus manos, los narcotraficantes no dudaron en abrir fuego contra el teniente y sus hombres, con la intención de liberar a su líder. El nefasto oficio de los sicarios quedó comprobado en su manera de desplegarse en el terreno urbano. Eran 60 asesinos entrenados contra 15 soldados de las Fuerzas Armadas. Pero aunque estaban superados por 4-1, los operarios del ejército mexicano no cedieron el terreno. La balacera fue terrible. El cuerpo de sicarios estaba compuesto por representantes de las tropas más brutales del Cártel del Pacífico, Gente Nueva y Grupo Delta. Entre gritos y disparos, los efectivos de la ley resistieron los embates de los criminales, que ganaban terreno, creando un cerco alrededor de los soldados para que soltaran a su infame líder. El Duranguillo, con el pecho pegado al piso por la bota del teniente, arreaba a sus tropas a los gritos para que asesinaran a los hombres del ejército. Según relataron más tarde, la mayoría de los asesinos eran jóvenes de entre 20 y 30 años, llevaban equipamiento militar como chalecos antibalas, armas reglamentarias, rifles AK-47 y elementos tácticos. Llegaron a estar casi cuerpo a cuerpo. En un video difundido por redes sociales se puede ver cómo ambos bandos intercambian gritos y tiros. La diferencia era de 4-1 y sin embargo los heroicos soldados no cedieron ni un centímetro. Por toda la ciudad se oyó el repiqueteo de las balas, el retumbar de la metralla, como si se tratara de cohetes, pero no en una celebración de la muerte como suele suceder cuando los cárteles operan contra sus enemigos, sino en un festejo del triunfo de la ley y el orden. Es que la superioridad del entrenamiento militar logró imponerse sobre las fechorías de los narcotraficantes. El teniente y sus hombres repelieron a los sicarios, abatiendo a uno e hiriendo de gravedad a otro. Mejor posicionados, mejor preparados y con un horizonte ético implacable, los soldados del ejército hicieron huir a 60 asesinos del cártel de Sinaloa. Uno de los efectivos mexicanos cayó frente a las balas de los narcotraficantes y sus compañeros hicieron llover balas sobre los criminales. Desesperanzado, el Duranguillo fue puesto tras las rejas junto con los compinches con los que viajaba en el auto.
El gobierno mexicano destacó el heroísmo de los 15 soldados que enfrentaron a una fuerza 4 veces superior en mitad de una calle de Sonora y que rechazaron estoicamente el soborno millonario, demostrando que aún queda algo de luz en el oscuro escenario de la corrupción latinoamericana relacionada al narcotráfico y que las guerras no las ganan los políticos, sino los hombres de a pie que ponen su cuerpo y su alma cada día en los campos de batalla. Con este resultado, el Cártel del Pacífico verá sus operaciones disminuidas durante meses y el panorama del narcotráfico en México cambiará probablemente para mejor. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.